Hola, el día de hoy continuaremos con el manga del hijo mayor del duque. Continuando con la historia, Aiden se preguntaba si acaso la frase secreta es Ábrete sésamo, mostrándonos ahora cómo la llama sagrada comenzaba a destellar con gran poder, acercándose rápidamente a Aiden, el cual se encontraba confundido por lo que estaba observando. Momentos después fue teletransportado a otro sitio, donde se encontraba en una pradera repleta de vegetación. Aiden se preguntaba que en dónde se encontraba otra vez, dándose cuenta de que una pequeña oruga se encontraba cerca de él. Confundido, Aiden observaba el pequeño insecto que tenía delante. La descripción decía lo siguiente: bicho hibernando. Una oruga que se volvió un espíritu al comer la primera hoja del árbol del mundo. Es un espíritu que el maestro de la llama sagrada tomó como subordinado. El prota preguntaba si acaso ese tipo es la segunda reliquia sagrada. Comenzando a babear, el prota afirmaba que si creció comiendo una hoja del árbol del mundo debe de estar llena de nutrientes. La oruga inmediatamente se asustó por lo que estaba diciendo el humano. Maldición, colocándose justo al lado del prota, le dijo que eso era muy propio de él, pero ese bicho es un espíritu con una habilidad especial, no es algo que se pueda comer. Aiden le preguntaba si acaso hablaba en serio. Maldición le dijo que lo había escuchado una vez del viejo. El rey de la llama en persona se encontraba relatando que ese tipo tiene el poder de dormir a cualquiera, y no debía de pensar que era simplemente una oruga común de una mariposa. Pues una vez que ese tipo se convierte en una criatura sagrada, pero inmediatamente el recuerdo termina ahí. El prota comenzaba a pensar que la habilidad de dormir a cualquiera a simple vista puede no parecer mucho, pero si se usa bien podría ser bastante útil. Acercándose a la pequeña oruga, Aiden le pidió a esta que lo acompañara. Maldición observaba fijamente al prota en silencio, a lo que este último terminaba llamando a la maldición que cómo conocía a ese tipo. Maldición terminó preguntándole al prota que a qué se refería. Aiden le dijo que había hablado como si hubiese conversado varias veces con el dios de la llama sagrada, e incluso lo había llamado viejo. Desapareciendo en ese momento, Maldición le dijo al prota que es algo que no necesita saber, llamando la atención del chico y quedando bastante confundido. El prota comenzaba a preguntar qué era lo que estaba ocurriendo de repente. Ahora nos encontramos en el callejón trasero de Terniam. El prota se encontraba caminando por allí tranquilamente. Comenzó a pensar que es genial haber conseguido una reliquia sagrada, pero no había estado allí ni siquiera en su vida pasada, así que no tenía idea de lo que estaba pasando en ese sitio. Y estaba seguro de que esos tipos del caos estaban tramando algo en alguna parte. Pero entonces, colocándose serio, Aiden le preguntaba a la persona que le estaba siguiendo quién era y por qué lo estaba siguiendo. Rápidamente se dio cuenta de que era esa mujer. La chica enmascarada le preguntó directamente a Aiden si acaso solo estaba preguntando a ella. El prota, que estaba a punto de desenvainar su arma, comenzaba a mencionarle que no tenía ni una pizca de vergüenza. Fue entonces cuando la chica saltó de aquel tejado a gran velocidad para atacar al prota. La chica le preguntaba al prota si acaso él creía que ella no sabía lo que su grupo estaba haciendo en Ternian. El prota comenzaba a pensar casi que los tipos del caos realmente estaban tramando algo en ese sitio. Afirmaba que no sabía los detalles de la situación, pero tenían que hablar primero, llamando a la princesa Liliana, a lo que la chica le preguntaba al prota que cómo sabía eso. El chico le respondió que no tenía la intención de hacerle daño a ella ni a la iglesia del dios de la ley, así que le pedía que por favor guardara esa espada. La chica le dijo al prota que ese tipo de actos repugnantes no funcionarían con ella, alguien que tiene el ojo sagrado, ya que el prota había caído en una oscuridad sucia y vil. El prota preguntaba a qué se refería con eso, mientras que Maldición al lado del prota comenzaba a burlarse de él. El prota dijo que lo más importante es que cree que entiende por qué la princesa lo había atacado, y eso es debido a su habilidad, el ojo sagrado. En la iglesia del dios de la ley solamente quienes heredan la sangre real pueden convertirse en santos, y quienes se convierten en santos obtienen el ojo especial llamado ojo sagrado. El ojo sagrado puede ver la energía de una persona y cuán veraz es. El prota comenzó a decir la maldición que al parecer ese ojo sagrado también puede ver la forma de su compañero, y por esa misma razón estaba confundiéndolo con uno de los magos oscuros ahora mismo. La chica comenzaba a decirle al prota que era la primera persona que veía sosteniendo una oscuridad tan absurda, y era claramente un villano que traería consigo una calamidad al mundo. Lanzándose de lleno a atacar al prota, afirmaba que no se quedaría quieta viéndolo a él y al señor del casino haciendo lo que estaban haciendo. Inmediatamente el prota terminó bloqueando el ataque de la chica. Mientras continuaba esquivando, el prota continuó repitiéndole a la chica que se lo había dicho, todo era un malentendido. Y lo más importante, ¿podía contarle más sobre ese señor del casino? Ya que es la primera vez que escucha ese nombre. La princesa Liliana se encontraba frustrada ya que al parecer el prota iba a seguir negándolo hasta el final. Preparada para realizar un poderoso ataque, le dijo al prota que ya se lo había dicho, no podía engañar a su ojo sagrado. El prota pensaba que al parecer no podrían hablar sobre eso, así que solamente tenía que someterlo un poco primero.
Justo en ese momento, entre el medio de los dos, una persona terminó apareciendo, una mujer de cabello rojo, pidiéndole a ambos que se detuvieran inmediatamente. Aiden se encontraba confundido, pues no había sentido ninguna presencia, y esa máscara es igual a la de la princesa. La princesa llamó la atención de la mujer llamando a la maestra, afirmando que ese hombre, pero su maestra inmediatamente la interrumpió. Le pidió a la chica que envainara su espada, ya que ese chico no es la clase de persona que ella cree. La mujer comenzó a decirle al prota que se disculpaba ya que su discípula había sido descortés, pero Aiden, observándola fijamente, le preguntaba quién era ella. El prota comenzó a pensar que el ojo de la luz es uno de los poderes divinos que puede penetrar profundamente en la verdad del mundo, pero no podía leer ninguna información sobre esa mujer. Ahora, quizás la mujer que tiene delante pueda ser un... Justo en ese momento, la mujer le dijo al prota que si acaso podrían hablar de lo que iba a decir después. Aiden le respondió que lo había entendido, pero entonces ¿podría decirle qué era lo que estaba pasando en esa ciudad? La princesa comenzaba a hablar mencionando que la cuestión era la siguiente. Aiden comenzó a pensar que hasta donde sabe, en esa época en el pasado hubo un incidente relacionado con la iglesia del dios de la ley. La princesa terminó traicionando al rey e inició una rebelión, pero falló y fue ejecutada. Y poco después, la iglesia del dios de la ley es la primera en caer destruida por el dragón loco. Lo que resulta desconcertante es que ahora la princesa está con alguien que llama maestro y además detesta a los consumidos por la oscuridad. Y además hay una cosa más, pues el ojo de la luz no puede ver quién es ella en lo absoluto, pero su corazón, su sistema se lo dice directamente. Él tiene un poder igual al de un dios que una vez fue armonizado y que mantenía el equilibrio del mundo, pero fue consumido por la locura y se convirtió en un desastre que arrasó con el continente. Y en el pasado se le dio el título de rey matadragones al mismo tiempo, y volvió a la vida cuando estaba muriendo, entonces él es el dueño de ese poder. Y ahora, enfocándose en la mujer de cabello rojo, comenzaba a pensar que ahora ese loco estaba parado justo enfrente de mí. Y está con la princesa que estaba a punto de iniciar una rebelión. Entonces, ¿qué demonios era lo que estaba pasando en esa maldita ciudad? Originalmente llamada la Ciudad de Dios, el reino teocrático de Eternia. El rey de la fe divina intentó vivir según la voluntad de Dios más que nadie, pero su voluntad recta se volvió una molestia para los sacerdotes ya corruptos, y lo maldijeron y tomaron control de su mente convirtiéndolo en una marioneta. Luego, los corruptos utilizaron la ley para exiliar a cualquiera que pensara diferente a ellos, y eso le incluye a ella, la hija del rey y una santa. Luego de escuchar aquella historia, el prota se encontraba pensando en una maldición que pudiese controlar la mente. Podría estar relacionado con esos bastardos del caos. Aiden comenzaba a decir que había algo más que le daba curiosidad. ¿Ese maestro que está con ella ya estaban juntos desde su tiempo en el palacio? La princesa le dijo que su maestro lo conoció por casualidad después de ser exiliada. La mujer de cabello rojo, llamando a la princesa Lilith, le dijo que no debía de responder eso, ya que eso no es lo que realmente le daba curiosidad, mirándose fijamente con el prota. Un rato después, ambos terminaron quedando completamente solos. El prota le dijo que ahora que ellos dos se encontraban solos tenían que hablar con libertad, ya que ella también parece saber sobre él después de todo. La mujer le dijo al prota que estaba bien. Aiden terminó llamándola Dragón de Luz, preguntándole por qué se encontraba en ese sitio. Mientras se quitaba la máscara, comenzaba a repetir ese nombre, Dragón de Luz, no es el título que más le halague, aunque suponía que tenía sentido considerando cómo la había visto en su vida pasada. Es un señor dragón que guió a los reyes antiguos y uno que ha pasado eones purificando su karma. Ahora le preguntó a Aiden si acaso el poder que había obtenido al matarlo le resultó de utilidad. Aiden comenzó a pensar que es un agente del dios dragón, un siervo del reino medio y el ser más fuerte de la tierra. El prota le dijo que suponía que sabría que era un regresor, pero nunca llegó a imaginarse que recordaría todo desde entonces. El dragón le preguntó que de qué se encontraba hablando, ya que lo recordaba con perfecta claridad. Todavía no puedo olvidar el dolor de su espada atravesando sus escamas invertidas. Preparándose para pelear, el prota le preguntó si entonces aún deseaba vengarse de él. El dragón le dijo al prota que esa es una forma muy humana de pensar. Acercándose al prota, el dragón le dijo que en realidad quería darle las gracias, a lo que el chico le preguntó que a qué se refería, ya que no comprendía del todo lo que estaba hablando. El dragón le dijo que en ese entonces estaba siendo controlada mentalmente, debido a alguna fuerza maligna que la impulsaba a destruir todo a su paso contra su propia voluntad. Completamente confundido y al mismo tiempo aterrado, Aiden le preguntaba si acaso le habían lanzado magia de control mental a un dragón. Comenzó a pensar que ni siquiera el archimago más grande de la historia humana podría haber hecho algo así. El dragón le dijo al prota que por supuesto es imposible con solamente las habilidades humanas. El dragón le preguntó al prota si acaso conoce el origen de las 72 espadas demoníacas.
El chico le preguntó si acaso se refería al origen. Había escuchado que fueron hechas con los restos dejados por los antiguos señores caídos. Sonriendo, el dragón le dijo al prota que así es, los señores caídos fueron seres que se corrompieron voluntariamente para obtener gran poder. Y ella también fue uno de ellos. Naturalmente, una de las espadas contiene también su poder. El prota preguntaba si acaso no eran el poder de las espadas solamente restos que quedaron tras la muerte de los señores caídos. El dragón le respondió al prota que era cierto para la mayoría, pero unos pocos solamente tienen sus poderes sellados en las espadas, viviendo mientras sufrían castigos divinos, y ella también es uno de ellos. El poder que los dioses le arrebataron fue la autoridad de la dominación, habilidad que permite un control mental perfecto sobre un ser de rango igual o menor. El prota preguntaba si entonces estaba diciendo que hay alguien de un rango similar al suyo dentro de Caos. La chica le dijo al prota que se encontraba en todo lo cierto, y ella también tenía curiosidad de saber de quién se trataba, pero estaba demasiado limitada para interferir más en el Reino Medio. Por eso solamente quería pedirle un favor a él. Ya que el prota es el discípulo del rey mercenario y el asesino de magos oscuros, solamente él podría hacerlo. Cambiamos de escena y nos encontramos en el casino del sur de Terniam. Allí unas personas se encontraban jugando y mientras algunos celebraban, otros se encontraban lamentándose por las pérdidas. Maldición, que acompañaba al prota, le dijo que no podía creerse que existiera un lugar así justo en el corazón de la iglesia divina. El prota le respondió mentalmente que los sacerdotes ya estaban corruptos y eso es casi inofensivo en comparación. Además, el dragón de la luz le había dicho que el caos definitivamente estaría allí. Observándola, Aiden le preguntaba si acaso era él. Esta persona le dijo al prota que lo estaba esperando, llamándolo por su nombre, Aiden Remes, pidiéndole al prota que por favor lo siguiera a una habitación más apartada. En otro sitio completamente aislado, las dos figuras comenzaron a entrar en una habitación. El encapuchado le dijo al prota que eso pudo haber sido una trampa y aún así decidió venir sin dudarlo. El prota le dijo que aunque lo fuera no le importaba en lo más mínimo. Comenzando a sonreír, el prota afirmaba que igual todos iban a morir por su mano, así que debería de ser él quien le agradeciera por esperar. El encapuchado le dijo al prota que no se encontraba allí para pelear con él, lo había traído para invitarlo a unir fuerzas con ellos. El prota le preguntó si acaso quería que se aliara con su grupo. Eso le parecía absurdo, ¿por qué demonios haría algo como eso? A lo que este encapuchado comenzó a decirle al prota que casi se olvidaba del mensaje que su maestro le pidió que le transmitiera. Enterremos el pasado y busquemos un nuevo futuro, mi antiguo amigo. Comentario que terminó llamando la atención del prota. Enojándose mientras comenzaba a desenvainar su espada, el prota se repetía lo que había dicho, enterremos el pasado. Y hasta lo había llamado antiguo amigo. El prota ahora se encontraba rebosante de poder y energía. Comenzaba a pensar que Shaura o Kalsi es uno de esos dos malnacidos. Preguntó inmediatamente que dónde demonios estaba ese bastardo ahora. El encapuchado le preguntaba al prota que cómo se atrevía a referirse a su maestro con palabras tan vulgares, y al parecer debía de tomar eso de forma personal. El prota le preguntó que entonces qué pasaría si él lo hacía, moviéndose a gran velocidad y cortando a su oponente a la mitad. Pensó que así que uno de esos bastardos traidores terminó convirtiéndose en el líder de Caos, y ese tipo incluso tiene recuerdos desde antes de que él muriera. ¿Quién demonios es realmente? ¿Alguien con poder al nivel de un dragón y lo mantuvo oculto todo ese tiempo? El chico que había cortado al prota comenzó a decirle que tenía grandes esperanzas en él por haber sido compañero del maestro, pero no era más que una gran decepción, terminando así por llamar la atención del prota mientras que el chico comenzaba a unir su cuerpo. Afirmaba que suponía que entonces estaba bien si simplemente acababa con la vida de Aiden inmediatamente. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Estamos al día con este manga, nos hemos quedado en el capítulo número 79. Así que ya saben, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.